sé, Facu, vos, Sí, sí, el de después 3 o el 4 del de 3. 3, bueno, de repente era como el 3, después vos haces el repaso. Sí, sí, un texto. Sí, porque eso como lo planteamos cuando estemos en el 7, de los imperios, nuevamente. Cuando empezó a Sí. Lo tenemos mejor enfocado. Hermanos y amigos que están conectándose con nosotros, sean muy bienvenidos al programa Enciende una Luz, su programa de las 9 horas los días miércoles. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes compartiendo un programa más. Querida audiencia, estamos muy contentos por los que se están uniendo este año, por cada uno de esos hermanos y amigos que están conectándose y son nuevos en el programa. Es un programa que viene de 7 años para atrás, de 7, ¿no? ¿Sí? 7, el séptimo año. Sexto año consecutivo, gracias al Señor, y ha sido de gran edificación para la audiencia que ha acompañado a lo largo de todo este tiempo, y también queremos que sea de bendición para cada uno de ustedes, así como también lo es para nosotros. Tenemos a Guillermo Berrueta allí en los controles, que es un miembro también del programa, que nos acompaña también cada miércoles. Buenas noches, audiencia, un feliz día para todos los trabajadores y trabajadoras, ya sean los que trabajan fuera de la casa, como también aquellos que atienden la casa, que son también dignos trabajadores de mantener, sostener y atender el hogar también. Así que un feliz día para todos. Amén. Bueno, igualmente mi saludo a todos los trabajadores, que hayan tenido un lindo día de salud, de trabajo y en paz con la familia, que son las cosas más importantes que podemos rescatar en nuestra vida de trabajo. Porque todos trabajamos con un propósito. Y el mejor y más alto propósito es con nuestra vida engrandecer el nombre del Señor y disfrutar de las bendiciones que Él nos da, que entre eso está nuestra familia, que el Señor nos ha bendecido y aquellos que nos han bendecido con una familia. Gracias a Dios por eso. Gracias al Señor, y no me canso de decirlo, por estos programas que hemos tenido en el nombre del Señor. Han sido días muy especiales, muy saludables espiritualmente, porque hemos aprendido mucho y a la vez sentimos que el Señor nos respalda porque estamos cumpliendo lo que el Señor nos manda hacer. Y yo creo que en estos tiempos, que son muy distintos a otros tiempos, y estamos viendo cosas que no hemos visto anteriormente, podemos ver la mano de Dios dirigiendo todas las cosas. Y aunque los hombres quieran adelantarse a los tiempos, pasan cosas que no sabemos cómo explicarlas, y es la mano de Dios que está controlando las cosas para que todo no venga una debacle en el mundo. Pero nosotros, como la iglesia del Señor, estamos obligados, frente a la sociedad, frente a la iglesia y frente al Señor, de tratar y estudiar estos temas para que la gente conozca y aprenda de lo que estamos enfrentando y hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Y nosotros, como iglesia del Señor, no debemos de temer jamás. Jamás. Y nosotros, como pueblo de Dios, debemos de orar por el pueblo de Israel. Porque sabemos que es el pueblo escogido de Dios. Y el remanente ha de ser salvo el día que el Señor quiera. Pero antes van a pasar muchas cosas. Porque está escrito en la Biblia que así debe suceder. Y oremos también por aquellas personas que profesan otra religión, que tienen otra creencia, que puedan venir al Señor, puedan arrepentirse y puedan creer en el Señor Jesucristo, que es el Salvador de todos los tiempos y de todas las edades. Y esto fue lo que vimos, pues estuvimos mirando en la segunda parte del libro de Daniel, capítulo 2, la segunda parte. Y vimos que el gran Dios nuestro se manifiesta frente a los ídolos, a la gente que no cree en Dios, a la gente que tiene otra creencia. Y aunque pareciera que es imposible que aquellos que creen en otros dioses puedan acercarse a Dios y humillarse, Dios se acerca hasta los más poderosos del mundo y les predica el Evangelio de salvación para que se arrepientan y vengan a Dios. Por esto este es un libro
Y no solo para los judíos, no solo para la iglesia. El Evangelio del Señor es para todas las personas. Amén. Bueno, estuvimos mirando el otro día con nuestros hermanos, nuestro hermano Mario, nuestro hermano Facundo, con la compañía de nuestro hermano Guillermo, Amén, gracias. por ahí en los estudios, en los controles. Y estuvimos mirando esta parte tan importante que fue la revelación y el contenido del sueño del rey. Y habíamos dicho que era como una imagen que tenía la cabeza de oro fino, los pechos y los brazos de plata, los muslos y el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de barro y en parte de hierro. Y el mismo Daniel, por medio de la interpretación y la inspiración que le dio el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo de nuestras épocas, le dio la revelación y le mostró cuál era la interpretación. Y la cabeza de oro fino dijimos que era el mismo rey, el imperio babilónico, el mismo rey Nabucodonosor. Dijimos que el pecho y los brazos de plata era el imperio medo-persa, que estaba por caer en esos tiempos, faltaban pocos años, iba a caer. Dijimos que las piernas y los muslos eran el imperio de Grecia, de Greco, que después en el capítulo 7 vemos que se divide en 4 partes. Vimos las piernas de hierro, que es el imperio romano, o era el imperio romano que todavía no existía. Pero no nos olvidemos que tanto el imperio griego como el imperio romano todavía no existían. Eran pequeñas poblaciones, pequeñas ciudades. Había que tener mucha fe o creer mucho en Dios para traer una profecía de ese tipo. Y más fe había que tener para decir que habría un último imperio que tenía mucho que ver y mucha relación con el imperio romano, que sería el reino de las 10 naciones, que va a venir en la época del anticristo. Todo eso se reveló a un hombre de Dios. Un hombre de Dios sencillo, común, como usted y yo. La gran diferencia era que tenía un corazón humilde y oraba a Dios, creía en Dios. Entonces, ese tipo de revelaciones, ese tipo de manifestaciones, da el alcance de todos los cristianos, de todos, no hay diferencia ninguna. A tal punto que el Señor le dio la oportunidad que se arrepienta a este rey pagano, inconverso, para que vuelva, para que se arrepienta a Dios, para que busque a Dios. Por eso dijimos que este es un evangelio que lo escribió Daniel, pero es el mismo evangelio que nosotros estudiamos y leemos en el Nuevo Testamento. Un evangelio que nos da oportunidad a todos. Y dice que la gran imagen estaba parada y cayó de una pequeña piedra. Le pegó a los pies. Dice que la imagen desapareció. Pero no queda ahí el asunto. La pequeña piedra se convirtió en un gran monte, el monte de Sión. Y si nosotros estudiamos la Biblia, sabemos muy bien quién es la pequeña piedra, porque al principio era una pequeña piedra, un pequeño niño que nació en Belén, la tierra de David, nuestro Señor Jesucristo, un ser humano que nació de madre humana, del Espíritu Santo de Dios, pero con un padre adoptivo que también era humano, que frente a la sociedad era su padre. Entonces era un ser humano, una pequeña piedra, pero no se detiene ahí, sino que después se convierte en un gran monte. ¿Cuándo se convierte el gran monte? Cuando el reino de Dios crece de tal forma, y crece hasta el milenio, y más allá todavía, más allá. Y frente a esta imagen, frente a esta prédica, dice que el rey se humilló ante Daniel. Se humilló ante Daniel. Pero si nosotros vemos más adelante, en el capítulo siguiente que vamos a estudiar ahora, no fue una verdadera humillación, porque fue una humillación exterior, de lágrimas para afuera, no fue interior, porque él tenía más miedo en lo que le iba a suceder que en lo que había cometido frente a Dios y la necesidad que tenía que tener de Dios. Y dice que trató de recompensar al mensajero. En vez de dar su vida a Dios totalmente, quiso recompensar al mensajero. Y el mensajero siempre es el portador del mensaje. Al que debemos de recompensar es al Señor Jesucristo, que es el dueño del mensaje. ¿Y de qué forma vamos a recompensar al dador, a nuestro dador de mensaje? Y dando nuestra vida en servicio para que Él la use conforme su voluntad para la gloria de su nombre. Y dice que en eso también el Señor lo recompensó
a Daniel y lo puso como gobernador de las provincias y supremo de los sabios de Babilonia. Y también los 3 compañeros que también fueron fieles frente a la prueba fueron recompensados y también estaban en la corte con Daniel. Este Daniel que estaba en la corte era como ministro del interior. Pero frente a la prueba, aquellos que se mantienen fieles siempre recibieron recompensa. Y de esta forma, frente a la fidelidad de los siervos de Dios, no se termina ahí la prueba, no se termina ahí la bendición, no se termina ahí las visiones que Dios tiene para el pueblo de Dios, sino que en el capítulo 3 vemos que los hombres de Dios otra vez se enfrentan a una gran prueba y nos encontramos con el horno de fuego. Mario, adelante. Fernando, lo que yo quería en primera instancia es hablar un poquito. Hay 3 niveles en el aspecto de la profecía, porque acá, por ejemplo, Daniel recibe directamente de parte de Dios el conocimiento, la claridad, la interpretación, ¿sí?, del tema de este rey Nabucodonosor. Estos 6 capítulos primero nos habla de la historia de Daniel, la historia realmente de las cosas que acontecen del capítulo 1 al 6. Del 6 al 12, la mayoría de los temas de ahí, capítulos, habla al respecto de las profecías. Entonces, hay 3 niveles. Por ejemplo, la palabra de Dios es la profecía más completa, más segura, más fiable. ¿Tá? Entonces, nosotros tenemos la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento a través de la palabra de Dios. Y si será tal la palabra que Juan en Apocalipsis dice que si alguien le añade o le quita, los tales entonces experimentarán juicio de Dios. ¿Sí? Entonces, me refiero a que la palabra, la profecía, la palabra escrita, es aquella la cual tenemos el contenido de la palabra de Dios, la inspiración de Dios, a través de los distintos 66 autores que tiene la composición de la Biblia. ¿Sí? Entonces, nosotros sobre eso nos basamos con entera y con plena confianza, porque es la palabra profética más segura. La segunda puede ser, en el caso, el don profético, del cual menciona allí como ministerio en el libro de Efesios. ¿Sí? Así que está el don profético, como en el caso podría ser, aunque Fernando dice que puede ser profecía, otros dicen, y Daniel dice, Jesús dice de Daniel, profeta. Sí, puede ser uno o el otro. El tema es que el profeta anuncia y declara lo que recibe de Dios. Ese es el verdadero profeta, el que dice exactamente lo que Dios le dice. Ni le agrega ni le quita. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice en la antigüedad que habían profetas que profetizaban de vino y de sidra. Es decir, inspirado no por el Espíritu de Dios, sino humano, carnal. Inspirado por la sidra y por el vino. Esos eran algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Y otros por cohecho, otros por dinero, con el caso de Balán, etcétera, etcétera. Y esto no escapa en nuestro día, Fernando. Ahora, yo sinceramente reconozco el ministerio de lo que dice Efesios con respecto a los 5 ministerios, el del profeta, pero yo personalmente me apoyo más en la palabra profética que en los profetas, porque hemos escuchado muchos profetas y algunos con desviaciones de la fe y haciendo desviar a otros también de la fe. Entonces yo respeto
y examino el mensaje del profeta, no por lo que yo considero o entiendo por lo que dice la palabra de Dios, juzgo. Debo de juzgar la profecía, o al profeta, la palabra profética. Y lo otro es la profecía, el don de profecía, del cual habla Pablo allí en Corintios. Entonces, el don de profecía es un don dado a la iglesia. El don de profeta es dado exclusivamente a una persona. ¿Sí? Puede ser varias, pero a una persona específicamente, no a la iglesia, no a la congregación, como es dado el don de profecía. Y hoy por hoy, dones de profecías o el don de profecía no se ve mucho. Pero bueno, yo creo que es importante que el que tiene el don realmente, que es esporádico, no es como el don de profeta, que es un ministerio específico, declarado para profetizar y anunciar lo que Dios dice. El de la profecía es esporádico, no es siempre, no es permanente, no es un oficio profético, no, es el don de profecía. Es entonces hablar de aquello que Dios le inspira. Pero para evitar problemas, divisiones y situaciones que a veces no se rigen por la palabra de Dios, el apóstol nos enseña a que debemos de examinar la profecía. Amén. Amén. No es decir que alguien dice, yo tengo una profecía y dice lo que a él le plazca. El don de profecía o el profeta o el que tiene el don está sujeto a la profecía, al Espíritu de Dios. Y si es guiado por el Espíritu de Dios, sabrá cómo manejarse en medio de la congregación cuando tiene una profecía. No es gritar a los cuatro vientos, no. Es hacerlo en tiempo y forma. ¿Sí? Estas cosas es bueno mantener el orden, porque el hecho de que venga una profecía no significa que tengo que decirla, porque si no, no. Tiempo y orden. Y Pablo enseña entonces incluso cómo debe ser el que habla, el que trae una profecía. Incluso dice, si alguien está parado y el que está sentado, enseña cómo entonces la ubicación, el lugar. No es que yo no puedo contener, no. Tienes que ir al que está dirigiendo, ir al líder, a la persona responsable que dirige la reunión, y ahí entonces, en el momento oportuno, traer esa palabra que Dios ha encomendado. Entonces hay tres niveles: la palabra escrita, el don de profeta y el don de profecía, que habla allí entonces 1 Corintios 12, 6 al 8. Bien, eso es lo que yo quería un poco delinear, Fernando y Facundo, para que podamos tener un poco una idea más clara de lo que se trata de estas cosas, porque a veces se confunden una con otra. Y es de tal importancia y valor el poder conocer estas cosas para saber dónde uno está parado. Bien, era eso en parte. Fernando. Bueno, vamos a estar yendo. ¿Algo más? No, dale nomás por eso. Vamos a estar yendo entonces al capítulo 3 de Daniel, que se titula allí Rescatados del horno de fuego. Dice así la palabra del Señor: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron, adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusieron sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echar en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como lo ordenó el rey, era apremiante y lo habían calentado mucho. La llama de fuego mató a quienes habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego, y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los consejeros, a los de su consejo: ¿no echaron a estos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salir y venir. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no sea Dios.
Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hasta allí la palabra. Hasta allí la lectura. Sí. Importante la historia, ¿no? Sí, muy importante, sí. Bueno, acá podemos ver que en principio el rey Nabucodonosor había hecho una estatua de oro. Una estatua que dice la palabra aquí que tenía 60 codos y su anchura era de 6 codos. 60 codos vendrían a ser 27 metros de altura aproximadamente y de ancho tenía unos 2.7 metros. Era una estatua realmente inmensa que el rey Nabucodonosor había hecho allí en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Sí. Hizo esta gran estatua y allí el rey la presentó delante de cada uno de esas personas importantes que estamos viendo aquí, que las está nombrando un poquito más abajo. Los sátrapas, que los sátrapas eran los protectores de la tierra, estaban a cargo de los asuntos administrativos, políticos y judiciales. Tenemos también allí a los capitanes, a los magistrados, oidores, tesoreros, el consejo entero, los jueces y todos los magistrados de la provincia. Había llevado a todo el alto rango de allí de Babilonia a presentar, a declarar allí esa estatua. Y no solamente los había llevado para presentarles la estatua, sino también para que esa estatua sea adorada, sea tratada como un dios. Y cada uno de todas estas personas debían de, en primera instancia ellos, postrarse y adorar a esta estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y entonces fueron todos ellos reunidos allí en ese lugar y les dio esa encomienda, que ellos debían de hacer eso. Y qué importante, ¿no?, para resaltar lo que va a pasar más adelante, la actitud. Es algo que realmente, esta situación que ellos estaban atravesando, de presentarse delante de esta estatua, delante de esta persona, la cual tenía toda autoridad, todo poder, que no hay una persona hoy a nivel mundial que tenga el poder que tenía Nabucodonosor, porque hoy cada provincia tiene su rey, cada estado, cada país tiene su rey, pero él gobernaba por sobre todo. Qué importante la actitud de pararse firme y decir, esta es mi postura, esto es lo que yo voy a hacer, porque vemos que cada una de estas personas, las cuales estuvieron en esta situación, lo hicieron lo que el rey les encomendó, se postraron, adoraron a una estatua. Capaz que la mayoría de ellos no querían hacerlo, pero se dejaron llevar por la marea. ¿Por qué? Porque vieron que el castigo era un castigo grande, un horno de fuego calentado, ardiendo, el cual iban a ser echados dentro. No había otra que meterse delante de esa estatua y adorarle. No les quedaba otra si ellos querían vivir. Pero así está la convicción que tenían estos muchachos, estos tres, que acá los tenemos, ahora Ananías, Azarías y Misael. Era tal la convicción que ellos tenían en su Dios, en el Dios verdadero, que decidieron ir en contra de la corriente, en contra de todo lo que se les había presentado, y tomaron su decisión. Pero eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Pero sí, todo lo que se le había encomendado a estas personas importantes lo hicieron. Y allí fueron y recibieron lo que le había dicho el rey. No tuvieron una condenación, pero hicieron mal. Claro, pero entendamos que eran personas que creían en sus dioses. Que tenían sus dioses. Babilonia. Sí. Y entonces era lógico que, primero porque eran sus dioses, los dioses de Babilonia, los cuales Nabucodonosor era el principal, pero a su vez también ellos tenían lo otro de por lado. Diríamos, ellos eran presionados, ¿verdad? Había una presión. Si no adoran,
lo que tienen de por medio es un castigo. Sí. Eran coaccionados. Es decir, fueron invitados pueblos, tribus, lenguas y demás, todo para una convocatoria del rey Nabucodonosor, para reconocer que la imagen que Nabucodonosor había hecho. A su vez también lo que yo pienso, que es la convicción del rey de querer recibir a través de todo aquello lo que contestaba él, el orgullo. Exacto, sí. ¿Sí? Todo eso, esa veneración a la cual se le quería dedicar a esta estatua, que en definitiva era una estatua, nada más que eso, de casi 30 metros, 27 dice Facundo, y 2 y tanto, casi 3 de ancho. Figúrese qué estatua era. Se veía a la distancia. Era todo el pensamiento, y más que el pensamiento, el deseo del corazón, ¿sí?, de ser adorado, reconocido ante todos. Aquello que gobernaba todo el territorio del imperio que el imperio romano, babilónico había conquistado. Entonces, claro, no era fácil. Ahora, la postura de los hebreos era la postura de aquellos que habían conocido y conocían a su Dios. Y sabían, por decreto de los 10 mandamientos, que ellos no podían, no debían adorar a dioses ajenos. Porque tenían la convicción y la certeza de quién era su Dios, le habían conocido. Muchos de ellos, y algunos, por ejemplo, de la descendencia de ellos, habían estado allá en Egipto, habían visto los milagros y la manifestación de Dios a través del desierto, y habrían oído, ¿sí?, a través de sus generaciones anteriores, los hechos de Jehová. Y tenían su experiencia, connotación de un conocimiento verdadero de Dios. No solo por lo que Dios era, sino por lo que Dios hacía a través de sus milagros. Preservación, alimentación, guía a través de Israel. Entonces eso estaba muy hondo en la vida de ellos. Para eso no era una cosa tan importante o meditar mucho sobre decidir sobre uno o el otro, si adorar a la estatua, a la imagen o qué. Ellos estaban claros de quién era su Dios. Y entendían que esta es una forma de alentar también a los judíos, a los hebreos, para que se doblegasen ante el altar, ante la estatua, ante la imagen del rey Nabucodonosor. Y su postura fue clara. No lo vamos a hacer. Sepas, oh rey, que no te vamos a obedecer, que no lo vamos a hacer. Ni a esta, ni a los dioses paganos que ustedes tienen. Y sepas una cosa, que si no nos libra, igual no lo haremos. No importa. Si Dios no nos librare, vamos a persistir en esto. Esta es nuestra convicción, esta es nuestra fe, esto es nuestro todo. Por lo tanto, en la mano de Dios estamos y en Dios confiamos. Amén. Y es así nuestros días, Fernando. Estamos en las manos de Dios. Amén. Hoy oímos muchas cosas, muchos mensajes, muchas cosas fuera de la Biblia, sacadas en parte y parte agregada de la Biblia. Y no podemos seguir tras las voces, los gritos y los mensajes que se escuchan por ahí. Tengo que tener convicción, certeza, seguridad, conocimiento de la palabra. Por eso nosotros hablamos y decimos con nuestros hermanos acá, qué importante es conocer, qué importante es conocer la doctrina, la palabra, la enseñanza de la palabra, que eso en sí, la doctrina. ¿Y qué doctrina? Es impartir conocimiento. ¿De quién? De la palabra de Dios. No de historia tan solamente, no de religión, de la palabra de Dios. Amén. Y entonces vemos así la posición de aquellos varones, 3 varones, que se plantaron frente al rey cuando fueron algunos a decirle, mira que allí hay algunos hebreos que no se sujetan, que no dedican su adoración a los dioses falsos, ¿tá?, o a los dioses que ellos consideraban que eran los dioses, eran falsos por supuesto, de Babilonia. No lo vamos a hacer, ni tampoco, dice, se arrodillan delante. Claro, había mucha gente, imposible. Pero había algunos que estaban mirando a ver qué hacían estos hebreos. Y como no habían visto adorar a sus dioses,
prestaron atención a ver qué hacían, y le dijeron, bueno, no adoran a sus dioses, ni tampoco se postran delante de la estatua, oh rey. Fueron con un mensaje así de condenación. Ay, y entonces el rey se puso malísimo. Hizo calentar el horno 7 veces. Fernando. A mí lo que me llama mucho la atención de este capítulo es lo pronto que se olvidó el rey del encuentro que tuvo con el Señor en el sueño. Sí. Si bien es cierto, dice que entre el sueño y este acontecimiento más o menos de 15 años de diferencia. Tiempo, sí. También se dice que esto sucedió, el tema del foso del horno de fuego, un año antes que Babilonia destruyera totalmente Jerusalén. Ustedes se acordarán que Babilonia hizo 3 incursiones en Jerusalén. Sí. La primera donde llegó a Daniel, la segunda donde llegó a Ezequiel, y la tercera cuando llegó a Sedequías, a sus hijos, que en ese entonces le sacó los ojos al rey Sedequías, y destruyó la ciudad de Jerusalén. Y en ese se llevó todos los vasos sagrados del templo. Los vasos que después vamos a estudiar en los otros capítulos, que el rey de la época brindaba con vino frente a la conquista del rey Ciro de los persas que estaba por venir, mostrándole que ellos eran más poderosos que los persas, pero ya estaba decretado que Dios le iba a entregar el reino babilónico a los persas. Pero, repito, me llama la atención de que un hombre tan poderoso se haya olvidado cosas tan importantes bastante rápido, porque vemos que él no se ve humillado realmente cuando humilló delante de Daniel en el capítulo 2. Él se humilló porque tenía miedo de este Dios tan poderoso le fuera a hacer daño, fuera contra su imperio. Ese era el miedo que tenía el rey. Y ese miedo que tiene hoy en día los muchos poderosos del mundo. No tienen tanto deseo de creer en Dios, tienen miedo de perder, de ganar, o de perder prestigio, de perder cosas. Entonces, a veces esto no suele suceder solo en los poderosos, también en los de abajo también. A veces tenemos miedo de perder lo que tenemos, entonces tratamos de ir a la iglesia, tratamos de diezmar, tratamos de servir al Señor, pero no lo hacemos de corazón, lo hacemos porque tenemos miedo de perder. Entonces, cuando el rey otra vez se dio cuenta de su situación, él se engrandeció. Y nosotros vamos a ver en este capítulo 3, hay toda una tipología y toda una ilustración de acontecimientos futuros de los últimos tiempos. Porque lo que hace él, no solo que hace una imagen, como me decía Facundo, de 27 metros, que algunos dicen que con la plataforma era un poco menos, pero no importa, tenía 27 metros, más o menos. No solo que hace esa imagen, como haciéndole el culto, algunos dicen que era el rey, otros dicen que era el príncipe Bel, pero hizo una imagen del mismo, pareciera ser. Y nosotros vemos allí que eso es exactamente lo que se ha construido a través de toda la historia, es el culto al hombre. Es el culto al hombre. Entonces, cuando el rey, después vemos más adelante que él agarra a los más forajidos, los más grandes, para tirarlos al horno, lo que quiere demostrar que el de los hombres, los más grandes, son más poderosos por el plan que Dios tiene sobre su obra. Y así le fue a los hombres. Dice que mientras lo estaban tirando, el fuego los comió y los llevó para adentro. Entonces, vemos cosas importantísimas en este capítulo, y no solo es una historia, sino es una enseñanza de cosas que van a suceder en los posteriores tiempos. Y algo que vamos a estudiar acá, que él quiere saber, el rey, ¿qué Dios será aquel que los puede librar de la mano de él? ¿Qué Dios será aquel? Y si nosotros estudiamos los capítulos anteriores, él ya había conocido a Dios, pero no había conocido a Dios todavía. No había tenido el conocimiento que tuvo Daniel, o que tuvieron los 3 amigos, o que tuvieron los otros siervos de Dios de la época. Y dice que en ese momento era todo negativo para estos jóvenes, todo negativo. Los siervos de Dios otra vez estaban en el medio de la prueba. Y el horno estaba hirviendo y 7 veces calienta el horno, no una vez, 7 veces.
Y no solo que van a tirar desnudo porque de repente era menos dolorosa la quemazón, sino con toda la ropa, cosa que ardiera pronto. Y cuando frente a esa situación, a cualquier cristiano medio débil lo hace pensar un poquito. ¿Valdrá la pena todo esto? ¿Estaré realmente en la creencia cierta? ¿No habré equivocado? ¿No habré hecho algo que está mal? Como nos suele pasar muchas veces cuando estamos en el medio de la prueba. Sí. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? O algunos a veces nos dicen, está en pecado, por eso está como está. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. A veces cuando perdemos trabajo, cuando nos falta dinero para pagar nuestras cuentas, cuando estamos en un conflicto grande y no sabemos la salida, aunque el Señor nos enseña que dice la salida está ahí. Pero nosotros en ese momento no vemos salidas. Y la única salida, por lo que nos enseña el capítulo 3, es primero creer en Dios. Perdón, primero es no adorar a dioses ajenos. No adorar a dioses ajenos. Porque el creer y no creer en Dios está descartado. Un hijo de Dios cree en Dios siempre. Ni siquiera está entera discusión, como nos enseña acá. El Hijo de Dios ni siquiera tiene que manifestar que cree en Dios, porque ya la vida de Él, la creencia de Él, el modo de vivir, hace ilustración que cree en Dios. Entonces, frente a la prueba, no solo si el Señor quiere me libra, si Él quiere, pero si no me libra, del mismo modo yo sigo creyendo en Dios. Hay gente que cree en Dios por las circunstancias favorables que tiene en su vida. Pero al cristiano que no importa las advertencias que tenga en su vida, sigue creyendo en Dios, ese es el que es librado de la prueba. Ese es. El otro se queda en el fondo del horno. El otro no sale. Y vea una cosita importante en este verso. El hombre nos tira a la prueba, pero el hombre no nos puede sacar. No nos puede sacar. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¡Vengan! ¿Por qué? Porque estamos con el Señor Jesucristo en el fondo de la prueba. Hermanos, a nosotros nos pueden empujar muchos cuando estamos medio caídos. Muchos nos pueden hacer una sacadiza. Pero sacarnos solo el Señor nos saca. Solo el Señor nos saca. Y le digo más. Y esto es una ilustración profética de la prueba y las luchas que va a tener el pueblo judío en los últimos 7 años de la gran tribulación. Ni más ni menos. Porque van a estar en la tribulación el pueblo judío, los santos acá, el pueblo judío, van a estar en la gran tribulación, pero van a estar con el Señor Jesucristo. Más allá de todo, más allá del pacto con el anticristo, más allá de haberse alejado, más allá de todo, porque Dios cumple el pacto hecho a Abraham. Y aunque los judíos le negaron, le rechazaron, Dios es el mismo. Le va a permitir justamente estos 7 años de tribulación y gran tribulación a los 3 años y medio hasta los 7, pero el pueblo judío será salvo, será escogido, será librado hasta la venida de Jesucristo en su segunda venida de gloria. Claro, nosotros cuando hablamos de Israel no nos olvidemos que siempre la Biblia habla que es salvo el remanente del pueblo de Israel. Sí, no todo. Cuando hablamos del pueblo de Israel sabemos que es el remanente del pueblo de Israel. Hay una gran cantidad del pueblo de Israel que se va a perder. Más adelante vamos a mirar cuánta gente se va a perder. Así como en los mismos gentiles, la gran cantidad de personas que se va a perder. Entonces cuando hablamos nosotros del pueblo de Israel salvo, hablamos del remanente, como dice el libro de Romanos. Yo digo, sí, como dice el apóstol Pablo, ¿será que Dios desechó al pueblo judío para salvar al pueblo gentil? De ninguna manera. El pacto que hizo con el pueblo de Israel es tan valedero como el pacto que hizo con el pueblo gentil, que somos salvos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no olvidemos lo que dice Juan, que multitudes de ropa blanca, multitudes de salvos, tanto judíos como gentiles. Es decir, tampoco es poca cosa. En el tiempo de la venida de Cristo y luego en el tiempo de la edad del milenio. Sí, Fernando, adelante. ¿Qué Dios será aquel que nos libre de mi mano? Decía, y volvemos al punto este, ¿qué Dios será aquel? Y el hombre nunca entiende esta parte.
Toda persona que le rinde culto al hombre no entiende esta parte. Y si nosotros vemos, y esto ya lo hemos dicho en programas anteriores, hoy es exactamente esto lo que sucede en la vida de todas las personas, de muchas personas, perdón. Es el culto al hombre. Adoramos a un futbolista, adoramos a un gran músico, adoramos a un gran presidente, adoramos a un hombre que se dice ser representante de Cristo en la tierra, pero sabemos por la Biblia que no lo es, adoramos a un hombre. Siempre queremos parecernos a alguien que es mejor que nosotros, me gustaría ser como él. Pero nosotros los cristianos lo que tenemos que parecernos al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando nosotros no entendemos esa parte y queremos parecernos, podemos tener cierta representación y nos gusta como es un jugador de fútbol, como es un artista, podemos entender esa parte. Pero cuando nosotros queremos adorar a esa persona, ahí estamos en grandes problemas. Y el culto al hombre es un culto que se manifiesta en todos los siglos, en todos los siglos. Y no es tanto el culto a Satanás, porque Satanás está detrás de todo eso. Y el pueblo judío, ¿qué quiso hacer? Quiso hacer exactamente lo que hacía el pueblo babilónico, porque el pueblo babilónico tenía sus dioses, pero tenía otros dioses también. Si iban por un pueblo o una ciudad y les gustaba el Señor, también tenía. Entonces, el pueblo judío quería hacer exactamente eso. Como decía Jueces y los reyes, creían en Dios, creían en Jehová, pero también servían a sus ídolos. Y eso es lo que pasa con muchos hermanos de nuestras épocas también. Creemos en Dios, pero estamos sirviendo también a otros ídolos. Y eso es el gran problema, que a veces no salimos de la prueba, porque no adoramos a Dios de corazón, no creemos totalmente en el Señor y nos quedamos en el fondo de la prueba. Si nosotros queremos realmente tener victoria en medio del problema y de la prueba, si realmente queremos salir del desierto victoriosos, entrar en la tierra de Canaán y disfrutar del manjar escogido que Dios tiene para nosotros, en esa tierra espiritual tan preciosa que es para nosotros, debemos de tener a Jehová como único Dios nuestro. Y de esa forma, frente a esta estatua que se nos presenta en todos los tiempos, no importa. No importa si nos quedamos en el fondo del problema, no importa. Mi creencia está en Dios. Y si Él quiere, me va a sacar. Y si Él no quiere, lo mismo. Igual sigo adorando a mi Dios. Sí, amén. Sí, importantísimo lo que estamos tocando en este momento, acá tanto Fer como Mario. Es importantísimo también la actitud que nosotros tomamos enfrente cuando nos enfrentamos a la situación. Y es importantísimo cómo estos tres jóvenes hebreos se pararon frente a esta situación de gran preocupación para cualquier persona. Y dice allí en el 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Primero dicen que Dios puede librarlos, y después dice que Dios los librará. Ellos le dijo que puede, pero también le dijo al rey que los iba a librar. Sabían que los iba a librar, pero también tomaron otra actitud que nosotros hasta ahí capaz que llegamos. En el 17 depende hasta dónde alcance nuestra fe. En el 17 dice que los podía librar y que los iba a librar. Pero si en los planes de Dios no estaba librarlos de esa situación, dice en el 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se pusieron a todo el mundo en su espalda. Dijeron, no vamos a ir en contra de lo que creímos, no vamos a ir en contra de lo que nosotros creemos y vivimos, porque no solamente lo creyeron, sino que lo vivieron. Dice la palabra del Señor, es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es la certeza de lo que no se ve. Ellos ya no lo veían en ese momento, porque eso todavía no había pasado. Pero ellos ya estaban convencidos, a través de la fe que ellos tenían, que habían adaptado a su vida, que ellos iban a ser libres. Pero si no iban a ser libres porque a Dios no le placía que ellos salgan de ese horno, ellos también iban igual a tener su misma postura, porque ellos sabían para dónde iban, ellos sabían en quién habían creído, que los había librado de un sinfín de cosas, tenían ya una cantidad de situaciones en las cuales Dios los había librado, de cosas grandes de las que el Dios lo había librado, pero tenían esa fe, tenían esa convicción en lo que habían creído. Y allí, si ellos
Si nosotros, hermanos, realmente queremos ver algo grande de Dios en nuestras vidas, algo que realmente impacte nuestra vida, debemos de tomar la actitud que tomaron ellos. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Y debemos de realmente ir en contra de la situación como está hoy por hoy. Porque el mundo hoy está convulsionando, hermanos. Tenemos un sinfín de cosas que se nos presentan, un sinfín de cosas en las cuales nos quieren inculcar en nuestras vidas, en nuestro día a día. Realmente debemos de ponernos firmes frente a esta situación que se nos está presentando, la situación que se me presenta a mí, la situación que se le presenta a Guille, a Fer, a Mario, a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, audiencia, esa situación que los tiene a maltraer, pararse firmes, decirle y creer en el Dios que nosotros hemos creído, que nos puede librar y que nos va a librar, y que si no es así no nos vamos a rendir a esa situación, y allí nosotros realmente vamos a ver cómo se cumple la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros vemos más adelante que gracias a la actitud que ellos tuvieron, y que creyeron y que confiaron, pasaron todos los siguientes versículos que hay adelante. Cómo Dios los libró de un horno de fuego, el cual humanamente es imposible, porque ese horno era un fuego verdadero, porque pusieron a los más vigorosos, que vigorosos son las personas que demuestran poder y energía en su forma de actuar. Eran personas fuertes, eran personas las cuales eran grandes. Esas personas que empujaron a estos 3 jóvenes hebreos para dentro del horno, ellos murieron sin haber entrado al horno. Imagínense lo que hubiese pasado con estos 3 jóvenes hebreos que estaban dentro y que se paseaban por dentro del horno de fuego. Pero allí es cuando nosotros, hermanos, vemos que realmente tenemos un Dios grande. Ahí vamos a vivir las experiencias grandes de Dios en nuestra vida. Todos los planes y los propósitos que Dios tenga con nosotros lo vamos a ver una vez que tomemos la actitud que tomaron estos 3 jóvenes hebreos. Bien, lo que vemos que en la vida del cristiano tenemos situaciones, luchas, adversidades, enfermedades, situaciones diversas, problemas de salud, problemas económicos, problemas laborales, etcétera, etcétera. Y como dice el mismo Señor, que Él nos prueba. Con el propósito no de juicio, de castigo, sino para ver lo que hay en nuestro corazón. Y como le dice a Israel, a la postre, hacerle bien. Es decir, Dios nos prueba para ver hasta dónde nosotros le amamos. Le decimos que le amamos, pero le amamos de veras como para guardar su palabra y obedecerla. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es de palabra o es realmente una realidad que nosotros profesamos y queremos seguir adelante? Y hay luchas y adversidades en que Dios nos permite para ver lo que hay en nosotros y mostrarnos y conducirnos. Si nosotros nos humillamos ante el Señor y queremos realmente salir adelante, Dios nos muestra la salida, Dios nos da la salida. Porque así como dice Santiago, conjuntamente con la tentación, el problema, la aflicción, viene la salida, la respuesta. Si confiamos, si oramos y descansamos. Ahora si nosotros decimos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mi familia? ¿Y por qué no pasa esto? Y como los egipcios, los israelitas cuando salieron de Egipto, mejor que hubiéramos quedado allá, estábamos tranquilos, teníamos comida, teníamos lentejas, teníamos tantas cosas allá. ¿Para qué? ¿Para esto? No, no era para eso. Era para que el propósito de Dios se cumpliera. Pero ellos, duros de servicio, desobedecían, pecaban, se apartaban, practicaban muchas cosas, idolatría, conjuntamente como sus propios vecinos. Pero Dios no quería eso. Dios quería sacarlo e introducirlo en la tierra de bendición y de promesa. Fue el pueblo, fue el hombre. Entonces nosotros tenemos que atesorar todas estas cosas y no tanto decir ¿por qué a mí? Sino cuál es el propósito a través de esto. Ayúdame a entenderlo, someterme bajo tu autoridad y voluntad, orar y esperar en una respuesta que viene de parte de Dios.
Ahora, lo que a mí me llama la atención que, como decía mi hermano Fernando y Facundo, este rey, en el capítulo 2, cuando recibe la revelación e interpretación a través de Daniel, reconoce a Dios, se humilla aparentemente ante Dios. Pero vemos que su corazón sigue enaltecido, Fernando. Porque en el capítulo 3 otra vez vuelve a una situación donde el yo de este rey está muy presente. Y lo vamos a ver en el capítulo 4, Fernando y Facundo. ¿Cómo entonces Dios le tiene que hablar, pero Dios lo tiene que golpear, Dios lo tiene que... Hasta entonces, para no adelantarnos o adentrarnos en el tema, vamos a ver después lo que tiene que padecer por causa, que casi llega a la locura, Fernando, por el orgullo, por la vanidad, por el querer decir lo noble. Y otra vez entonces allí, pero allí Dios toma cuenta, hasta que este hombre, este rey, reconoce la soberanía de Dios y se da cuenta de cuál ha sido su situación en esos 7 años. Y entonces vemos que la misericordia y la gracia de Dios, a pesar de esto, a pesar del querer y desear la adoración, y que se le reconozca como el rey. Claro, entendamos, Babilonia era una potencia militar. Era digamos, un lugar de ensueño, de puentes flotantes, de una arquitectura importante, buenísima, con todo un entorno que podía tener, diríamos, árboles frutales en medio de esos palacios, alimentados por el agua del río Éufrates, que producían frutos. Era todo, diríamos, un imperio majestuoso, por decirlo así. Pero lamentablemente, todo eso se da para que el orgullo, el enaltecimiento, se produzca en la vida de este rey, de este hombre, y eso haga entonces que, a través de estos tratos de Dios, él entienda quién es Dios. Porque él dice, ¿qué Dios podrá librarme en mi mano? Es decir, él se consideraba el Dios, un Dios. Se puso a la altura. Se puso a la altura de un rey que nadie lo paraba. Y en parte sí era cierto. Pero sin embargo no se daba cuenta de que hay un Dios en los cielos, que es poderoso, que es creador, sustentador, que dirige todos los destinos de la vida y del hombre, y que hace aquello que se ha propuesto de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su omnisciencia. Todo conocimiento, todo lo sabe, y cumple sus designios. Y el hombre lo que le resta es arrepentirse, es creer y esperar la gracia de Dios sobre su vida. Porque no es por mérito, es por gracia de Dios. ¿Se acuerda, Mario, cuando los asirios estaban en la puerta de Jerusalén? Sí. Y también le dijo la misma frase. Sí. Le dijo en el 35, ¿qué Dios de todos los dioses de la tierra ha librado su tierra de mi mano? ¿Más que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Qué Dios será? ¿Y qué pasa? El otro imperio asirio era el imperio que estuvo anterior al babilónico. Y Asiria conquistó toda la tierra alrededor, y quiso conquistar Judá, y llegó hasta la puerta. Entonces, dice que cuando estaban en la puerta, hablaban en arameo y hablaban en hebreo. Le gritaban de lejos. Y dice que el rey le dijo, por favor, no hables en hebreo, porque si no la gente se me desanima. El pueblo de judíos se desanimaba, y ellos seguían hablando en hebreo. Con más fuerza para que la gente desanimara. Y dice, ¿qué Dios era aquel? Y ese rey, creo que era Sinaquerib, el capitán de la guardia de ese entonces, conoció que Dios era ese. Porque dice que en ese momento sintió oídas que estaba otra guerra y necesitaban su ejército y se fue. Y después en otra avenida
perdió 185.000 soldados de su ejército, conoció que Dios es grande. Entonces, los enemigos alrededor del pueblo de Israel han estado siempre, en toda la historia. El hombre frente al pueblo de Dios ha estado siempre. Y el pueblo de Dios tiene que elegir, ¿quiero adorar al hombre o quiero adorar a Dios? Está en nuestra decisión, mis queridos. Si queremos salir de la prueba, si queremos ser victoriosos, si queremos seguir adelante, tenemos esta decisión que tomar. ¿Vamos a adorar al hombre o vamos a adorar a Dios? ¿Cuánto tenemos por ahí? Estamos en hora ya. ¿Qué tenemos? Se pasó una hora, parece broma que se haya pasado ya una hora. Tenemos allí mensajes y nos están escribiendo. Nos escribe Samu Soca. Buenas bendiciones, allí nos ponía. Gracias. Dios te bendiga. Gerardo Terra también. Bendiciones, Gracias, hermano. Gerardo. Dios le siga usando. Amén. Marcelo Figueredo, bendiciones para todos. Gracias, Graciela López. Bendiciones, saludos y bendecido día del trabajador. Amén, Dios te bendiga mucho. Julio Borba, saludos, bendiciones. Y también Anchi Vanega, bendiciones hermanos, saludos. Tenemos también a Samu que nos ponía bendiciones. Y Denise, que tiene un programa los días martes con Daniela Vanega. Feliz día hermanos y bendecido día. También allí tenemos... me gusta de Guillermo Berrueta, un hermano que tenemos, y tenemos de Daniel Calero y su esposa también. Muchas gracias, Daniel. Allí son los mensajes que estuvimos recibiendo. Y algunos que vienen después entrando más tarde, Amén. de los días también, Exacto. porque hemos visto el desarrollo de esos mensajes o me gustas y Sí, esos tantos. Y contarles también, hermanos, recordarles, mejor dicho, que tenemos el canal de YouTube, Enciende una Luz también, para que puedan estar siguiéndolo al canal para que podamos llegar a esos 50 suscriptores y también salir en vivo. El programa va a salir por YouTube, pero lo vamos a subir ahora. Para que salga en simultáneo tenemos que llegar a 50 suscriptores, así que es una bendición. Está en el perfil de Instagram, tenemos allí también el enlace de la cuenta de YouTube. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias, audiencia, bendiciones, hasta el próximo miércoles. Gracias por estar. Entonces, enciende una luz.